Muchas gracias, espero que me oís bien. Eh, la verdad es que, bueno, tengo que agradecer antes que nada pues las palabras de Chema, que siempre uno con explicaciones tan largas sobre la vida de uno, siempre le recuerdan los muchos años que tiene y las muchas cosas que han quedado por ahí, ¿no? Gracias, Chema, gracias a Pilar por la organización de este curso y por invitarme a dar esta charla. Espero que sea útil. Siempre es un reto, además, después de tantos años de dar clases directamente, pues utilizar este medio, con el cual uno, a pesar de que ya ha dado unas cuantas clases, uno se siente bastante incómodo y uno añora esa presencialidad, ¿no? De vernos las caras directamente, y espero que tener más adelante pues oportunidad de visitaros y estar con vosotros y vosotras y poder compartir cosas más directamente. Bueno, voy a hablar, sí, de las desigualdades en salud. Lo voy a hacer desde un punto de vista bastante global. Voy a dar una especie de vista de pájaro, si queréis, de lo que es el tema, centrándome en algunos puntos concretos. Voy a intentar dar una visión a la vez analítica, crítica, también política y también bastante integral. El panorama que voy a dibujar no es precisamente muy bonito, es bastante negativo, pero es que creo que el análisis de la realidad actual, la que estamos viviendo, nos lleva a esa visión, digamos, que yo no le llamaría pesimista, sino realista, ¿no? De cómo son las cosas, lo cual nos tiene que incentivar a precisamente entender mejor la realidad y a intentar cambiarla, mejorarla y transformarla, ¿no? Para empezar, una tesis así muy general. Vivimos en un mundo peligroso, en un mundo realmente peligroso. ¿Por qué? Voy a dar 4 elementos. Uno es el tema de la emergencia climática que todos conocemos o que está bastante presente en los medios de comunicación. Baste ver lo que está pasando en California, lo que pasó hace pocos meses en Australia, los 5 ciclones tropicales que ahora mismo hay en el Caribe y tantas cosas más. Pero en realidad no es una emergencia climática, es una crisis ecológica, es una crisis ecosocial de enorme profundidad que está afectando nuestras vidas, que va a afectar nuestras vidas y nuestra salud, y desde luego no es ajeno a ello tampoco la pandemia que estamos viviendo y las previsibles pandemias que pueden venir en los próximos tiempos. Otro elemento de este mundo peligroso que digo es el crecimiento de los neofascismos. Tampoco es ajeno a ello toda la realidad de lo que estamos viviendo. Baste ver pues un personaje sociópata, psicópata como Trump, pero también como Bolsonaro en Brasil, como Salvini, como Le Pen, como Orbán y tantos otros. Y cómo está creciendo este tipo de fenómenos que están poniendo en cuestión la democracia o la parte de democracia que tenemos, ¿no? Un tercer elemento menos conocido, no se habla nada, Noam Chomsky sí habla mucho de este tema, es el tema del peligro de guerra nuclear. Hace muchos años, en 1947, un grupo de científicos atómicos de Chicago pusieron en marcha, y está en la web, claro, desde hace mucho tiempo, lo que ellos llaman el reloj del juicio final, que es una especie de reloj que marca las horas y los minutos para decir lo cerca que estamos de un riesgo de peligro nuclear. Y hoy día estamos más cerca que nunca, si no recuerdo mal, desde los años 50, desde el momento más álgido de la Guerra Fría. Estamos a 2 minutos de medianoche, lo cual quiere decir un riesgo muy alto. De eso no se habla, pero es un elemento, por supuesto, de salud muy importante que se combina con los otros 3 grandes peligros que acabo simplemente de citar, ¿no? Y el cuarto, que está interrelacionado también, que tiene que ver con las desigualdades enormes, las desigualdades crecientes, las desigualdades escandalosas, obscenas que vive el mundo y en la cual, sobre todo a partir de las últimas 4 décadas, con el desarrollo y la profusión de lo que se ha dado a llamar las políticas neoliberales de austeridad y otros términos, programas de ajuste estructural y otras cosas,
y que muchos economistas, uno de los más conocidos quizá es Thomas Piketty en Francia con su grupo de trabajo, ¿no?, de estadísticos que trabajan estas cosas, pero también James Galbraith, Joseph Stiglitz y tantos otros más, economistas críticos o mínimamente críticos, han puesto de manifiesto en estos últimos tiempos. Vivimos en un mundo peligroso y vivimos en un mundo, paradojas de la vida, en un mundo desinformado. Es un mundo en el cual tenemos más comunicaciones que nunca, más redes que nunca, más redes sociales que nunca, todo va muy rápido, enormes cantidades de información que continuamente se están transmitiendo por todos los medios y no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para pensar, para entender, para comprender realmente muchos de los procesos que están ocurriendo, ¿no? Hay autores como Helmut Rosa o el filósofo coreano Byung-Chul Han que han puesto mucho énfasis en este tema, ¿no? Cada vez todo va más rápido y cada vez tenemos menos oportunidades de entender. Por tanto, necesitamos una mirada, yo creo que tranquila, pausada, reflexiva, atenta, para intentar entender estos procesos tan complejos que están ocurriendo y que es urgente, digamos, entender, y desde luego la salud, la atención sanitaria, la atención primaria, la COVID y tantas otras cosas más tienen mucho que ver. Y a la vez necesitamos una mirada que tiene que ser técnica, social, compleja, integral, integrada. Eso no quiere decir que uno no pueda ser un especialista. Los especialistas son muy importantes, son muy útiles, pero para entender mínimamente la realidad de lo que ocurre, necesitamos algo de esa mirada integral, ¿no? No puede ser que nos ocurra, como decía algún filósofo, algunos filósofos, en realidad, de que cada vez sabemos más y más y más de todo hasta que al final no sabemos nada de nada de lo que estamos analizando, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer entonces va a ser hablar de tres cosas. Voy a hablar primero de las desigualdades en salud y su importancia, un poquito sobre sus características. Obviamente en un rato no hay tiempo para desarrollar muchas cosas, pero sí espero al menos tener la oportunidad de dar algunos de los elementos que me parecen clave, ¿no?, más importantes. Luego voy a hablar de las causas de esas desigualdades. Esto es fundamental. No basta con entender la realidad, hay que entender qué ocurre. No basta con entender el síntoma, hay que entender la enfermedad y sus causas, por usar la metáfora, ¿no? Y eso quiere decir que hay que entrar un poco a diseccionar todo esto e intentar entender qué ocurre. Y tercero, voy a tocar, aunque quizá brevemente, pero luego como tenemos una oportunidad en el coloquio para discutir y para reflexionar conjuntamente sobre la pandemia, voy a hablar también de algunas cosas de la COVID-19, la pandemia actual, y sí dejaré, porque no creo que tenga tiempo, para entrar en el qué hacer, ¿no?, que es una cosa que siempre obviamente nos preocupa, ¿no? Una cosa es el diagnóstico de la realidad, de los problemas, y otra cosa es qué podemos hacer, que siempre es un tema que es fundamental. Bueno, hablemos un poco entonces de desigualdades en salud. Lo primero, por supuesto, es hablar, aunque sea mínimamente, de este asunto de lo que es la salud. No es nada baladí, es un tema enormemente complejo. Antropólogos, sociólogos, filósofos han reflexionado y siguen reflexionando sobre lo que es la salud. Por supuesto, tenemos esa definición de la OMS ya muy antigua, desde después de la Segunda Guerra Mundial, que nos dice que la salud es un estado físico, psíquico y social completo, ¿verdad? Y de la cual no hay nadie que pueda tener ese elemento de salud. A mí me gusta también la definición de un médico, un gran médico que murió en el año 85, si no recuerdo mal, un médico catalán, Jordi Gol, especialista en atención primaria y atención comunitaria, muy preocupado por estos temas. Jordi Gol decía que la salud no es un estado, sino que es una manera de vivir. Es una manera de vivir, decía él, que es autónoma, porque todos tenemos grados de libertad, de autonomía para hacer cosas, es solidaria, porque un ser humano no se puede entender aislado del mundo, como Robinson Crusoe, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos necesitamos la ayuda de los demás, de nuestra familia, de nuestra madre, de las personas que nos rodean, de la sociedad. Y es también gozosa porque la salud se puede vivir de muchas maneras y hay personas que tienen una salud biomédica muy mala y en cambio tienen una salud, un espíritu, unas capacidades, un activismo, una dinámica enormemente poderosa, ¿no?
Esa definición que a mí me gusta mucho, yo creo que hoy, con la situación actual, la hemos de modelar un poquito. Yo creo que podríamos decir que la salud es una forma de vivir, es autónoma, pero es interdependiente por lo que acabo de decir, es solidaria y gozosa y además se tiene que desarrollar en un mundo que tiene que ser habitable, sostenible, realmente sostenible, no retóricamente como se usa tantas veces la palabra sostenible y además justo, ¿no? Creo que sin eso no puede haber buena salud. La salud, por supuesto, tiene muchísimas dimensiones, tantas que algunos artículos han hablado de decenas de dimensiones diferentes. Creo que mañana se va a hablar un poco de las mediciones de la desigualdad. Calidad de vida, el hecho de morir o morir prematuramente, sentirse sano, la salud mental y otras muchas cosas que no se notan tanto, que nos cuesta mucho de entender, de estudiar, sobre todo a analizar también científicamente, ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento humano o la alienación o el sentido de vivir o la alegría de vivir y tantas otras cosas que podemos considerar como salud y que en cambio raramente se toman como tales porque obviamente los indicadores más biomédicos y objetivables son los que dominan, ¿no? Que obviamente son importantes. Y la salud, además, y eso ya nos acerca un poquito al tema de la desigualdad, se puede entender de tres maneras fundamentales. Por un lado, la salud individual, la salud de cada uno de nosotros o nosotras, a cada persona que nos rodea, nuestra hija, nuestro abuelo, etcétera, cada uno de nosotros y nosotras, que es como estamos acostumbrados a pensar en general en salud, la salud individual, la salud personal. También hay la salud pública, que desgraciadamente es un concepto que hemos de hacer una enorme pedagogía porque se confunde continuamente con la sanidad pública, ¿no? La salud pública no es la sanidad pública es fundamental, es importantísima, luego podemos conversar sobre el asunto, pero la salud pública es la salud colectiva, es la salud de la población, es la salud de todo el mundo, que hace que la gente en general, como población, tengamos buena salud, mala salud, tengamos mortalidad prematura o tantos otros problemas. Y desgraciadamente la salud pública recibe una financiación por parte del sector de salud mínimo, ¿no? Es aproximadamente un 2%, es enormemente pequeño. Y eso incluye la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, la protección, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que van mucho más allá que la epidemiología. La epidemiología en estos meses de pandemia se ha convertido un poco, entre comillas, si queréis, en un tema un poco estrella. Mucha gente no había oído hablar de la palabra epidemiología, tanto es así que a mucha gente le cuesta pronunciarlo correctamente, ¿no? Pero desde luego cuando hablamos de salud pública vamos mucho, mucho más allá que la epidemiología. La epidemiología es muy interesante, muy importante, es una ciencia muy dominante en la salud pública, si queréis, pero la salud pública es otra cosa, ¿no? Hay muchos más elementos, de eso podemos hablar después. Salud individual, salud colectiva, como le llaman los brasileños, ¿no? Salud colectiva o salud pública, y la salud de los grupos sociales. Porque, a diferencia de lo que dicen algunos pensadores, filósofos, políticos, liberales, conservadores, existen grupos sociales, ¿no? No solamente hay individuos o familias, como decía Thatcher, y no había sociedad, sino que además hay grupos sociales. Grupos sociales que están organizados o están configurados de qué manera? Pues grupos sociales configurados según nuestra clase social, según nuestro género, según nuestra etnia, según si somos migrantes o no, según nuestra edad. No es lo mismo ser joven que ser mayor o ser anciano, que no es solamente un tema biomédico, sino también un tema social. Y todo tipo de factores geográficos y territoriales que configuran el hecho de dónde vivimos, ¿no? Es lo que estudian los geógrafos, ¿no? Los urbanistas. Y desde luego todo tipo de identidades, sexual, cultural, nacional, todo eso puede influir en la configuración de grupos sociales. Y además, para complicarlo un poco más, todo esto son ejes de desigualdad, pero esos ejes de desigualdad en la práctica van juntos. Uno no es solamente una mujer o es una persona de raza negra o es una persona joven, es todo a la vez, ¿no? Es una persona que tiene su sexo, su género, pertenece a un grupo social, tiene una edad, vive en un determinado barrio, de un determinado país,
a una determinada etnia y así sucesivamente. Todo eso configura enormemente la salud de las personas, la salud colectiva y la de los grupos sociales. ¿Por qué lo sabemos? Pues no es una opinión. Si fuera una opinión, pues quizás sería algo discutible, pero hace un mínimo de 40 años que tenemos un auténtico alud de publicaciones científicas, de libros, de informes que nos configuran que eso es así, ¿no? Ahora voy a decir algunas características más de esas desigualdades. Son desigualdades en salud que no son diferencias en salud, no son variaciones en salud. Uno puede tener los ojos de color azul o los ojos de color negro, eso es una variación genética, pero el hecho de tener la probabilidad, porque siempre o casi siempre es una probabilidad de vivir hasta los 80 años, como tener la esperanza de vida al nacer de 80 y tantos años, o tener la probabilidad de vivir, por ejemplo, como en muchos países de Centroáfrica, ¿no? Sierra Leona, República Centroafricana, de vivir más o menos unos 50 años, si es que llega, pues quiere decir que estamos ante una diferencia de salud que es injusta y que es evitable. Pero obviamente cuando decimos injusta hay que entender por qué, hay que entender qué elementos éticos, sociales, políticos, históricos hay detrás de esa afirmación. Y también es evitable porque no hay ninguna razón por la cual no, esas personas en promedio tengan que vivir hasta los 45 años, hasta los 50 años, lo cual quiere decir que como la esperanza de vida al nacer es un promedio, quiere decir que todavía hay una mortalidad infantil elevadísima, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy claro de desigualdad en salud. El hecho de morir prematuramente. Morir refleja la desigualdad en el vivir, porque en el fondo la muerte prematura lo que está reflejando es cómo vivimos, ¿no? Y las muertes que han ocurrido, por ejemplo, con la tragedia actual de la COVID, lo que refleja es muchas cosas que hay detrás, ¿no? El hecho de que hayan muerto el 68%, según el último número que miré, ¿no? En las residencias geriátricas en España, o el 70 y tantos por ciento en algunas comunidades autónomas, eso lo que refleja es lo poco o mal preparados que estábamos para hacer frente a esta situación, ¿no? Y las desigualdades en salud, más allá de estas breves características, ¿no? Que por cierto no solo se dan entre países ricos, claro, y países pobres. La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, en el año 2008, cuando publicó su informe, en la que tuve la ocasión de participar, ponía, por ejemplo, el ejemplo de lo que ocurría en la ciudad escocesa de Glasgow. Escocia, pues es una zona rica comparado con muchas otras partes del mundo, claro, y Escocia tiene ciudades en las cuales hay barrios ricos y barrios pobres. El ejemplo que ponía la comisión era el siguiente, decía que en el barrio de Calton, que es un barrio con mucha privación material, mucha pobreza, muchos problemas, la esperanza de vida al nacer era de 54 años, si no recuerdo mal, mientras que a 12 kilómetros de distancia, un barrio rico de Lenzi, se llama, tenía una esperanza de vida al nacer de 82 años, 28 años de diferencia. Eso lo que decía la comisión es que dentro de las ciudades ricas, de forma invisible, y esto es importante, de forma invisible, hay desigualdades tan notorias como esta que acabo de explicar, y que hace que, por ejemplo, en ese momento, en eso hayan pasado unos cuantos años, en ese momento, en ese barrio pobre de una ciudad rica, de una región rica del mundo, la esperanza de vida al nacer era más baja que la del promedio de la India, o dicho de otra manera, o como decía la Comisión, dentro de Europa, de forma invisible, en nuestras ciudades, hay Indias, por decirlo con una expresión, ¿no?, escondidas, invisibles, no las vemos. ¿Cómo las podemos ver? Con investigación. La desigualdad es un fenómeno de comparación, no es la pobreza. O sea, la pobreza obviamente es algo muy importante, ¿no? La pobreza, la exclusión social, la privación material, hay muchos términos que podemos utilizar, pero la desigualdad social es un término, es un elemento de comparación, estamos comparando algo con algo, y eso se hace normalmente con, por supuesto, con historias, con análisis cualitativos, etcétera, pero también mucho con datos estadísticos, epidemiológicos, sociológicos, etcétera, ¿no? Bueno, y todo eso lo sabemos, por tanto, con investigación. Investigación que, por cierto, hoy día mayoritariamente se hace en los países ricos. El 70 o 80% de toda la investigación sobre desigualdades en salud, que es muy importante, se hace básicamente en los países anglosajones,
países europeos, Canadá, etcétera, ¿no? Muy poquito hay de esa documentación, de esas desigualdades en salud que existen, pero que no tenemos muchas veces buenos estudios en muchos países latinoamericanos, africanos, asiáticos. Y en esas desigualdades, que repito, no son igual que la pobreza, lo que nos dicen, hay muchas características esenciales, pero diré solo una, quizá de las más significativas y más relatadas, es el hecho de que a peor situación social, peor situación de salud. En general, obviamente puede haber excepciones de distintos tipos, ¿no? A peor situación social, peor situación de salud. Es como una escalera. Uno está un poco peor socialmente. ¿Qué quiere decir un poco peor socialmente? Pues tiene unos ingresos más bajos en términos de empleo, en términos de habitabilidad de la vivienda, en términos de sus servicios o de lo que lo rodea, de su barrio, etcétera. Cuanto peor estás, peor es tu salud. Es una especie de lo que se llama el gradiente social de la salud, que es algo muy conocido y muy estudiado y muy, es casi como una ley, digamos, física aplicada a la sociología de la salud o a la epidemiología social. Bueno, la desigualdad en salud es también un indicador de justicia social, por cosas que ahora vamos a explicar. Si uno dice, uno piensa, ¿no?, en la pregunta, ¿cuál es el país más justo del mundo? Ya no diré el más sostenible, que eso es otro tema, ¿no? Y entraríamos en otra discusión con otros indicadores. ¿Cuál es el más justo? Pues probablemente, y de hecho se ha utilizado en informes y en libros en ocasiones, no tantas como seguramente como querríamos, tiene que ver con el hecho de la inequidad en salud o la desigualdad en salud, si queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando hay muchas desigualdades en salud, quiere decir que es una sociedad que tiene un nivel de organización, un nivel de política social, un nivel de distribución de la renta y tantas otras cosas enormemente injusto. Por tanto, la inequidad en salud es un indicador que hay que atender no solo desde el punto de vista médico, de salud pública, sino desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico, ¿no? Desgraciadamente, este fenómeno de la desigualdad en salud, aunque poco a poco quizás se va conociendo un poco más, seguramente lo que se conoce más, porque ha salido bastante en la prensa, es el tema de las desigualdades en salud entre barrios, ¿no? Se suele decir, pues, el código postal, y eso ha sido dicho por distintos investigadores e investigadoras hace años, el código postal es más importante que el código genético, no hay ninguna duda de que eso es así. El código postal es más importante que el código genético, donde has nacido, donde vives, es más importante que tu código genético, lo cual no quiere decir que tu código genético no sea importante, ¿no? Que por cierto, el código genético no es una cosa fija, una cosa estable, como se suele decir con esa metáfora cuando se nos dice que está en tu ADN, ¿no? Está en tu ADN, pero las investigaciones de epigenética nos dicen que la genética es algo que se enciende o se apaga en función básicamente de fenómenos sociales. Luego voy a referirme un poquito a este tema porque es importante. Pero iba a decir también que desgraciadamente estas desigualdades en salud, aunque se conocen un poco, por ejemplo, a nivel de barrio, ¿no?, entre los barrios ricos y pobres de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de Bilbao, pues suele haber 7, 8, 9, 10, a veces más años de desigualdad en la esperanza de vida al nacer, lo cual, como ya he dicho antes, refleja cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo estamos, ¿no? Eso es lo que refleja esas desigualdades. Pero muchas veces la gente tiene una imagen distorsionada. Hay estudios, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hecho en Estados Unidos, donde es muy diferente la valoración de la gente sobre las desigualdades en relación con lo que quiere, lo que cree o lo que es en realidad lo que está ocurriendo. O sea, una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que uno cree que está pasando y otra cosa es la realidad real, por usar esta expresión así, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos estudios que muestran que la gente o la población en general está dispuesta a admitir ciertos grados de desigualdad social. Por ejemplo, en distintas encuestas, algunas personas suelen decir pues, que el 20% más rico acumule el 30% de la riqueza. Eso es lo que la gente quiere, o sea, está dispuesta a admitir cierto grado de desigualdad porque unos dicen, bueno, pues unos trabajan más, unos se esfuerzan más, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Claro, eso es lo que la gente quiere, pero lo que la gente cree que está sucediendo en la realidad es que el 20% más rico no tiene el 30%, no, tiene el
50% de la riqueza aproximadamente. La gente quiere que el 20% tenga el 30%, pero cree que tiene el 50%. ¿Cuál es la realidad? Pues que el 20% tiene más del 80% de la riqueza. Esa es la realidad. Y además que el 1% de los más ricos ganan hoy día más que miles, literalmente miles de millones de personas en el mundo, lo cual es una auténtica aberración y una auténtica obscenidad fruto de factores sociales y políticos. Por tanto, una cosa es lo que queremos, otra lo que creemos y otro la realidad cuando uno tiene la información y los datos, ¿no? Bueno, para entender un poco, paso al segundo punto que quería contaros. Para entender el tema de las desigualdades en salud hay que entender las causas. Una cosa es documentar las desigualdades en salud. Sí, hay muchas desigualdades aquí por clase, por género, por barrio, por etnia, por migración, por lo que queráis, por todo a la vez. Ojalá que tuviéramos más y mejores estudios y además a lo largo del tiempo, cómo van cambiando a lo largo de las décadas y porque muchas veces los políticos suelen utilizar esta cuestión de decir, sí, había desigualdades antes, pero ahora ya no. Por eso siempre hemos de tener presente la necesidad de estudiar las desigualdades en salud para reforzar la idea de qué está pasando aquí y ahora y cómo está evolucionando. ¿Cómo sabemos cuáles son las causas de esas desigualdades en salud? En la mortalidad, en las enfermedades crónicas, en la salud mental, en los suicidios, etcétera, ¿no? Casi siempre, no siempre, casi siempre los más pobres, por decirlo rápido, están peor, casi siempre están peor. Pues no hay ninguna máquina, no hay ningún modelo informático, ningún software, ningún botón mágico que apretamos un botón y me dice, mira, las causas de esto son estas. A veces cuando los estudiantes que empiezan el estudio de la estadística se creen que la estadística me va a explicar las causas de las cosas. No, no te explica las causas de las cosas. Necesitas mirada, necesitas una mirada, necesitas teoría, necesitas tener en cuenta un montón de factores que te expliquen la realidad o al menos la parte de la realidad. Y las teorías causales de cómo te explican la realidad que se impregnan o que impregnan nuestro sentido común son muy diversas y voy a tocar muy rápidamente pues las más comunes, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? Pues las más comunes obviamente son la idea de que enfermamos por mala suerte. Qué mala suerte, esto todo el mundo utiliza, o mucha gente utiliza esta cuestión. Ay, que tuvo un accidente, ay, qué mala suerte, qué mala pata, ¿no? Desde luego, también la voluntad divina, etcétera, ¿no? Todas las razones biomédicas que queramos, toda la lista clínica, genética, biológica, y hoy día con la COVID-19, el virus es la causa de la pandemia, ¿no? Cuando el presidente del gobierno español dice la lucha contra el virus, ¿no? Como si esto fuera casi la única cuestión. Pero obviamente lo biomédico es importante en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos cuerpos y nuestros cuerpos funcionan mejor o peor, pero voy a explicar también cómo se interrelacionan las cosas y cómo no se pueden estudiar aisladamente la realidad de la salud de las personas, ¿no? Pero bueno, citaba la mala suerte, los factores biomédicos y clínicos, las conductas, los estilos de vida, esos llamados estilos de vida que hacen que parece que la salud sea la responsabilidad tuya, tú eres el responsable o la responsable de tu salud, ¿no? Si tú quieres, puedes. Es un fenómeno, digamos, que en el mundo liberal y sobre todo el liberal más conservador se repite continuamente. Hubo frases impresionantes que citó, por ejemplo, el que fue consejero de salud en Cataluña, Boi Ruiz, que viene un nombre que venía de la patronal sanitaria, ¿no? Que llegó a decir cosas como que la salud depende solo de tu genética, los antecedentes familiares y los hábitos personales, ¿no? Yo cuando pongo estos ejemplos a veces en clase, pues obviamente está suspendido el señor consejero de salud, pero no podemos ser ingenuos. El señor Boi Ruiz no dijo esto porque no sabía la realidad, sino por su mirada clasista, y su mirada sexista y su mirada racista, si queremos, sobre la realidad, y no porque no supiera esta cuestión. Conductas, los estilos de vida, con esto se nos insiste. Ahora mismo con la COVID-19 se está continuamente poniendo el acento sobre las conductas de las personas. ¿Son importantes las conductas de las personas? Sí, claro que son importantes. ¿Qué duda cabe que todos tenemos responsabilidad
quiero dejar esto bien claro, no es que no tengamos responsabilidad sobre lo que hacemos, sobre nuestra vida, sobre los riesgos que corremos, claro que sí. Pero eso mirado con una visión colectiva, con una visión social, no personal, sino social, hay que ponerlo en ciertos contextos. ¿Por qué los fumadores de prácticamente todos los países, los que fuman más, con más probabilidad de fumar, son clase pobre? ¿Por qué los obesos en general también? Y así podríamos poner mil ejemplos. Si fuera por casualidad, si fuera una cuestión puramente personal, no se entiende. Lo mismo que ahora está pasando con la COVID-19. Tenemos ya datos, no todavía completos ni mucho menos, pero datos mínimamente elocuentes que nos dicen que son los barrios donde hay los trabajadores y trabajadoras de la clase obrera los que están sufriendo más lo que está pasando, ¿no? Y dejando de lado también lo que ha pasado, como decía antes, con las residencias geriátricas. Por tanto, los estilos de vida. Y por último, o en el penúltimo lugar, pongamos la atención sanitaria, los hospitales, la tecnología, la atención primaria. Y aquí tenemos un problema de modelo, porque, primero, la atención sanitaria es importante, claro que es importante. Cuando uno está enfermo y uno necesita ayuda, uno quiere una atención rápida, adecuada, humana, efectiva, con la tecnología apropiada y demás. Pero cuando uno está enfermo, pero si nos hacemos la pregunta, pero uno ¿por qué se enferma? ¿Cuáles son las razones de que esa persona tenga un infarto, de que es diabético, de que ha hecho un intento de suicidio? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo miramos con una mirada colectiva y social, se entienden cosas. Obviamente la mirada de la médica, el médico, la psicóloga, el psicólogo, es una mirada personal y tiene que ser así. Pero hay que siempre rescatar ese punto de vista colectivo y social, porque si no, no acabamos de entender. Y luego está el tipo de modelo. La atención sanitaria puede ser pública, privada o mercantilizada, concertada, pero, también es muy importante dónde va el dinero. ¿Dónde va el dinero? ¿Va a la atención hospitalaria? ¿Va a la atención primaria? Ahora mismo con la COVID-19 nos pasan el día por los medios de comunicación hablando de si las UCIs están colapsadas. Bueno, las UCIs están colapsadas. Es un tema de equilibrio, de peso, de cuánto tiempo se dedica a conformar la imagen del fenómeno. Se habla muchísimo menos sobre la atención primaria, la atención comunitaria. Se dice el colapso de los servicios de urgencia de los hospitales. Bueno, pero es que hay colapso en la atención primaria. De eso prácticamente se habla muy poquito o apenas si se habla, ¿no? Por tanto, la atención sociosanitaria, y de eso podemos hablar, por supuesto, más tarde más, es muy importante, pero hay que entender también el tipo de modelo que tenemos detrás y entender también las causas de la salud, los orígenes, como decía Thomas McEwan, un famoso demógrafo escocés, ¿no? O demógrafo epidemiólogo escocés, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente enferma colectivamente? Y ahí tenemos lo que se ha dado en llamar, con una metáfora muy sencilla, pero creo que útil, eso que se suele decir que son las causas de las causas. Sí, la gente fuma, pero ¿por qué fuma? ¿Cuál es la mayor probabilidad? La gente, lo que sé, abusa de drogas o de cualquier problema, pero ¿por qué? ¿Por qué colectivamente ocurre eso? No a nivel personal, cada persona es un mundo, uno puede encontrarse la persona más rica del mundo con 1000 problemas personales y de salud, pero no hablamos de eso, hablamos de a nivel colectivo. Bueno, son las causas de las causas y eso hay distintas maneras de verlo, pero básicamente tiene que ver con eso que se ha dado a llamar los determinantes sociales de la salud o los determinantes sociales, laborales, ambientales, políticos, para hacerlo un poquito más complejo, de la salud y de la inequidad, que no es lo mismo. Uno puede tener buena salud colectiva y mucha desigualdad en salud, y al revés. Uno puede tener una salud colectiva más o menos buena y no tanta desigualdad en salud. Son fenómenos que no son el mismo. ¿Qué es lo deseable? Una sociedad donde la salud sea, ya he dicho antes, la complejidad de cómo medir la salud o definir la salud sea lo más alta posible y la equidad en salud sea la más alta posible. Porque si no, fijémonos en un fenómeno. A veces esto de la desigualdad uno se confunde. La equidad no es suficiente. Por ejemplo, cuando hay una guerra, cuando hay una hambruna, como ha pasado históricamente en muchos lugares del mundo, ¿qué ocurre? Que la inmensa mayoría de la población está fatal, está horrible, hay una pequeña minoría que está bien. ¿Qué quiere decir esto? Que esa inmensa cantidad de población está muy mal. Hay equidad, son bastante iguales, pero muy mal, ¿verdad? Necesitamos el doble fenómeno al mismo tiempo.
Mirar la salud colectiva y mirar que sea la mayor posible y la equidad en salud. Tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. La riqueza, el desempleo, la precarización laboral, la vivienda, los desahucios, el entorno ambiental, la degradación ecológica, la violencia estructural contra mujeres, contra sindicalistas, que ocurre en muchos países del mundo, la ausencia de una red de cuidados, factores culturales, educativos, oportunidades, todo y mucho más es decisivo para la salud colectiva y para la equidad en salud. Decisivo, lo más importante, está en el origen de todo ello. Luego, obviamente, cuando tienes el problema de la salud, necesitas servicios que te atiendan, que te ayuden, que te alivien, que te cuiden, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, a nivel general, a nivel mundial, y eso no hay nunca que olvidarlo, la inmensa mayor parte de la humanidad está viviendo en una situación realmente terrible, lamentable. Y eso no podemos olvidarlo, nos ha de hacer reflexionar por qué. ¿Por qué si tenemos tanta tecnología, redes sociales, internet, estas maravillas del iPhone, tantas cosas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hoy día haya 2/3 partes de la población mundial que sobrevive con $5 diarios? ¿Cómo puede ser? ¿Es un fenómeno técnico? No, no es un fenómeno técnico. Se nos explica que la solución de los problemas son soluciones tecnológicas y de gestión. Y obviamente las soluciones tecnológicas y de gestión son muy importantes, pero los elementos sociales y políticos que hay detrás de todo ello son los decisivos, ¿no? ¿Por qué el porcentaje de personas que tienen una relación laboral, por ejemplo, en el mundo es mínimo? ¿Por qué 5.200 millones de personas no disponen de un sistema de seguridad social suficiente, con una suficiente cobertura, suficientemente adecuado vamos camino de los 8.000 millones de personas en el planeta, ¿no? Todas esas preguntas, ¿no?, que nos tienen que hacer pensar. ¿Por qué? Porque hay que desmontar también, hay mucha reflexión que, claro, tendríamos que hacer sobre ello. Uno de ellos es el tema del progreso, el tema del desarrollo, ¿no? Continuamente desde los medios de comunicación se nos va repitiendo que el tema decisivo para el desarrollo y el progreso social es el aumento del PIB. Si leéis o si estáis interesados o interesadas en la bibliografía, pues, ecológica, ecosocial, pues hay una crítica desde hace muchos años enorme sobre esto del PIB. Hay un gran ecólogo, un gran economista de la ecología, Joan Martínez Alier, que dice, pues, que el PIB es nada más que una fantasía. Eso de utilizar el PIB es una fantasía, no porque no interese que haya ciertas actividades económicas, sino que el PIB no mide desarrollo social, no mide progreso, mide simplemente actividad económica. La actividad económica puede ser mala, buena, regular, destruimos un bosque, aumenta el PIB, lo reforestamos, aumenta el PIB, ponemos fábricas de armamento, aumenta el PIB, todo aumenta el PIB, toda la actividad económica. Hay que demoler, quitarnos de encima esta mítica, esta fantasía de lo que es el PIB, porque si no realmente tampoco iremos muy lejos, ¿no? Yo antes decía, y voy acabando esta parte con alguna reflexión más, decía también el tema de los determinantes sociales, y he hecho algunos ejemplos, ¿no?, la educación, la vivienda, etcétera, pero hay que atender también por qué esos determinantes sociales ocurren, por qué el Estado español en general o el Reino de España tiene esta dependencia tan brutal del turismo o del ladrillo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas políticas sociales que son insuficientes o clamorosamente insuficientes? Pues todo esto tiene que ver con otro tipo de determinantes que son decisivos, que son los determinantes políticos y las relaciones de poder que hay detrás. Y eso tiene que ver en gran parte con lo que antes cité al hablar de las políticas neoliberales, que son las hegemónicas, las que se han impuesto en estas últimas décadas. Y detrás de eso no hay otra cosa que algo que es, como los anglosajones llaman, a algo que está tan presente, tan presente, tan presente en la habitación que ni vemos. Y lo que está tan presente en la habitación que ni vemos, ellos utilizan la expresión el elefante en la habitación. Hay un elefante en la habitación muy grande, muy grande, muy grande, pero no lo vemos, ¿no? Porque no somos capaces de identificarlo. Pues lo que ocurre detrás del neoliberalismo no es otra cosa que el capitalismo. Yo les explico a los estudiantes, algo hay que saber de esto que se llama el capitalismo, que no es algo de buenos y malos, ni nada, no, es entender la realidad del mundo que vivimos.
Si uno no entiende el capitalismo, no se explica la salud. Y no se explica la salud del mundo, ni probablemente también de muchos países, también los lugares donde vivimos, ¿no? Todo eso, lo que quiero decir con todo eso, además, es que hay que hacer un esfuerzo mental que supone una cierta violencia mental, porque estamos acostumbrados a pensar en cajitas. Tú eres biólogo, tú eres psicóloga, tú eres sociólogo, tú eres antropólogo, tú eres politólogo, tú eres, ¿no?, de todas las distintas especialidades que queramos. Pero es que la realidad no es así, la realidad es una y es unificada. Y si uno estudia la realidad con un trocito, ese elemento que antes refería Chema, esa necesidad de una visión poliédrica, general, integral, integrada, que no es sencilla, pero que hemos de intentar tener, no se entiende gran parte de la realidad. Por eso en salud pública, desde hace años, y en los estudios de desigualdades en salud, hablamos del concepto de incorporación. Por ejemplo, usamos metáforas como decir, a mí la desigualdad social, cuando digo a mí, digo en general, ¿no?, un grupo social, a mí se me mete debajo de la piel, o a mí me entra dentro del cuerpo la desigualdad social. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, si uno vive bajo condiciones sociales, ambientales, laborales, de vivienda, deficitarias o perniciosas, finalmente todo eso va a afectar tu psicología y tu biología. No es inmune tu biología y tu psicología a esos fenómenos sociales. Hay algunos autores como Richard Lewins, que es uno de los que me gusta mucho, que habla de frases que a uno le dejan un poco perplejo así de entrada. Él habla del hígado capitalista. Digo, hígado capitalista, ¿qué me estás contando? Porque él, por ejemplo, usa este ejemplo, entre otros, para decir, bueno, las personas que tienen un problema en el hígado, una parte de esas personas tienen un problema ligado al alcoholismo. Y el alcoholismo o el abuso del alcohol está claramente asociado con muchas cosas también, pero una de ellas es el desempleo. Las personas desempleadas claramente tienen más probabilidad, más tendencia a abusar del alcohol, por razones obvias, porque estar desempleado no es nada agradable, uno duerme peor, tiene muchos otros problemas, ¿no?, y abusa también o puede abusar de drogas. Y el desempleo es consustancial al sistema el gran elefante en la habitación que no vemos, que es invisible, que se llama capitalismo, ¿no? Por tanto, él habla del hígado capitalista. Ese elemento ligado a las políticas, ligado al poder, es muy importante de tener en cuenta y desgraciadamente en investigación, la investigación científica hoy día, por un exceso de especialismo y por un exceso de una mirada biomédica, hegemónica y dominante, claramente dominante, que se ve en las publicaciones, apenas si se estudian, apenas si hay estudios sobre factores ligados con el poder. Por ejemplo, en el medio laboral se usa, y eso está muy bien desde hace años, el concepto el acoso sexual, el acoso moral, etcétera. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Si no entendemos el fenómeno del entorno, no vamos a entender muy bien el fenómeno ni las causas de todo ello. No solamente hay que ver la punta del iceberg, lo más visible, hay que ver lo que hay debajo, ¿no? Y lo que hay debajo son esos fenómenos ligados a los factores ligados al poder. Voy a citar solo de pasada, pues algunos de los que me parecen claves, hay muchos, ¿no?, y algunos muy obvios. Ahora en Estados Unidos, con lo que está pasando, con la hecatombe social que está pasando y con la muerte de George Floyd y otras cosas que están ocurriendo, pues todo esto está en primera línea desde el punto de vista de alguno de estos elementos, concretamente del racismo, ¿no? Entonces, para entender la salud hay que entender también esos mecanismos de poder, que son muy poco estudiados, repito. Por ejemplo, hay que entender la explotación laboral. No se entiende la explotación laboral, porque existe la explotación laboral, ¿no? O la discriminación, el sexismo, el racismo, el clasismo, también lo que se llama ahora más modernamente la discriminación por edad o el edaísmo, ¿no? Y otro tipo de segregaciones, exclusiones, etcétera, ¿no? Todo eso hay que entenderlo. Si no lo entendemos, realmente tampoco vamos a acabar de entender las desigualdades en salud. Bueno, voy a hablar un poquito porque el tiempo se me va echando encima, no sé cuánto tiempo tengo, Chema, pero no te oigo, Chema, tienes el micro. Te quedan unos 15, 20 minutos, lo que te parezca a ti. Bueno, vale. Bueno, entonces voy a hablar un poquito del tema de la pandemia, que obviamente es un tema que es motivo de reflexión desde muchísimos ángulos y muy complejos algunos,
y voy a decir algunas cosas. Luego en el debate podemos retomar todo esto. Bueno, hoy estaba consultando los datos. Tenemos 30 millones de contagiados oficialmente registrados en el mundo, casi un millón de muertes, casi 200.000 en Estados Unidos. En España, según los datos oficiales, hay 600.000 contagiados, casi 30.000 muertes, ¿no? ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, nos quiere decir, claro, obviamente que tenemos un problema de salud pública, pero también social, económico y global de primer orden, claro está. Vale decir que yo creo que ahora mismo estamos todavía viendo la punta del iceberg de la realidad. No sabemos muy bien. Yo creo que de aquí 2 o 3 años, cuando haya investigaciones realmente profundas sobre el fenómeno, nos vamos a encontrar con muchas cosas, ¿no? Porque cuesta mucho entender todo lo que está pasando. Y no tenemos buenos indicadores, buenos datos en muchas ocasiones. Uno de los ejemplos más claros es el tema del exceso de mortalidad. Según las curvas de exceso de mortalidad en España, ha habido en los meses de pandemia, o al menos hasta hace poco, no 29.000, sino 50.000 muertes. Eso quiere decir que hay una diferencia de 21.000 muertes más respecto a los registros oficiales. ¿Todas esas muertes son por COVID-19? Quizá no, pero todas pueden tener algo que ver quizá con el COVID-19. Una persona que no tenía la COVID-19 pero que no fue atendida o no pudo ser atendida. ¿Por qué? Porque la situación de la atención no era la adecuada o todo estaba colapsado por el coronavirus, pues impidió, ¿no?, ese tipo de atención. O por otras causas. Lo que quiero decir con ello es que creo que estamos viendo eso. Por ejemplo, en Barcelona, según los últimos datos que también he podido mirar, hemos tenido un exceso de mortalidad en el pico más importante de la pandemia muy elevado, pero que en general en los meses ha sido del 58% más respecto a años anteriores, ¿no? De los cuales, como también decía, de todas las muertes, el 68% en todo el Reino de España se han producido, según los datos oficiales, repito, en las residencias geriátricas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que no estábamos preparados, no nosotros en realidad, ni a nivel de país, ni a nivel global, ha habido o existía un sistema de información, de vigilancia, de acción, de prevención y todo lo que tiene que ver con la salud pública, que son muchas cosas, adecuadas para hacer frente a la situación que estamos viendo. Además, ocurre con una situación determinada, según la cual la pandemia pues, está afectando, como estamos cada vez teniendo más documentación, a las desigualdades en salud. Se ha producido, yo lo he llamado en algún artículo, una pandemia de desigualdad. ¿Por qué? Porque tenemos información de que son precisamente los barrios populares, los barrios obreros, los que acumulan el mayor número de personas, mujeres, obreras, cajeras, reponedores, obreros de la construcción que han tenido que ir a trabajar sí o sí debido a sus circunstancias. No han podido hacer el teletrabajo, han tenido o viven en viviendas de peor calidad y tantos otros factores. Todo lo cual quiere decir que el virus no afecta por igual, sino que amplifica desigualdades ya existentes, ¿no? Había desigualdades sociales, ya hemos hablado un poco de ello, y el virus o la expansión de la pandemia no hace otra cosa que reforzar, amplificar. Esto también se está publicando en las revistas especializadas en los últimos meses o semanas, ¿no? Y claro, ¿cuál es esa realidad, ese llover sobre mojado? Porque lo que está haciendo está lloviendo mucho y continuamente, pero sobre una tierra ya mojada, que ya no puede tomar más agua porque la realidad ya está siendo enormemente dura. Pues según los datos nos dicen, según los estudios, en España, 1 de cada 4 personas está en situación de pobreza y exclusión y más de la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes. Claro, cuando tenemos esta realidad que no se ve o no lo ve una parte de la clase media o media que vive todavía en determinadas condiciones, pues claro, no entendemos o quizá no se entiende bien lo que está ocurriendo, ¿no? Pero estos estudios que están pasando en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos se ha estudiado el caso de Nueva York y el caso de Chicago, donde sobre todo por temas ligados a la clase y a la raza y al género,
digamos, son grupos determinados de personas los que están sufriendo más con todas las consecuencias. El tema de las residencias. Bueno, ya he dicho algo antes, pero quizá hacer una pequeña mención. Tenemos un tema enorme con las residencias y todo lo que tiene que ver con los cuidados, con los servicios sociales. En el año 2006 se aprobó la ley de dependencia. ¿Qué pasó? Bueno, hubo la famosa crisis del 2008, las políticas austericidas, el recorte de residencias públicas, el déficit de plazas aumentó, se redujo el papel de entidades sin ánimo de lucro, se externalizaron servicios, las grandes empresas, las grandes aseguradoras, muchas veces fondos especulativos, vieron allí un lugar de atención, un mercado donde hacer negocio con las personas mayores, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Se recortó personal, estoy hablando en general, obviamente todo eso depende, ¿no? Hay mucha variabilidad si queremos, pero recortando personal, ahorrando material básico, mantenimiento, reduciendo la calidad de servicios, con una situación de precarización laboral muy grande, etcétera. 3 de cada 4 de los casi 5.500 centros existentes en España son privados o concertados, ¿no? En definitiva, como ha ocurrido con la sanidad, porque aquí no se trata solo de ser privado, de ser público, se trata de pensar en el concepto de la mercantilización, a dónde va el dinero, porque desde el punto privado en muchas ocasiones lo que se ha hecho es parasitar al sector público, que luego se gestiona privadamente y muchas veces sin ningún control democrático. Yo creo que todo eso está en buena parte detrás de todo lo que ha ocurrido, no solo en España, obviamente, pero también en España, ¿no? Y ahí también, claro, la variabilidad en algunas residencias explica en parte esto. ¿Qué va a ocurrir en los próximos tiempos? Pues lo que he dicho antes, cuando tengamos suficiente información y datos lo vamos a entender mejor, pero las olas, las distintas olas que han venido y que van a seguir viniendo ligadas a la crisis económica van a seguir sucediéndose, me temo, ¿no? Y me temo que van a ser muy fuertes. No se trata solo de hablar como ahora de contagios, enfermedades, de colapso sanitario y de muerte, se trata de lo también lo cité antes, el aplazamiento de intervenciones, de problemas de salud crónicos, el efecto de todo lo que tiene que ver con los confinamientos, la situación escolar, la crisis económica en general. Todo eso es un gran paquete, un gran pool muy complejo, pero me temo que estamos viendo simplemente ahora la punta del iceberg de lo que está ocurriendo, de lo que puede ocurrir, ¿no? Todo esto, yo he dicho antes que no estábamos preparados y no será porque no tuviéramos advertencias, ¿no? Porque había muchos estudios por parte de los especialistas, yo no soy un especialista en enfermedades infecciosas, pero bueno, no sabe lo suficiente para saber que ha habido en los últimos 20 años múltiples avisos de que esto podía ocurrir, de que esta pandemia podía ocurrir y que otras pandemias probablemente van a ocurrir en el futuro, ¿no? Por poner 3 ejemplos, en el año 2008 el National Intelligence Council, que es una oficina ligada de anticipación geopolítica de la CIA, lo dijo muy claramente, no voy a leer la cita, pero lo dijo muy claramente. Barack Obama en el 2014 lo dijo que había que invertir en infraestructuras sanitarias porque la pandemia podía llegar. Bill Gates en el 2015 lo dijo en un vídeo. Bill Gates tampoco es un especialista, pero es un hombre con mucho dinero, que entre otras cosas hace esta especie de filantropismo. Bueno, no vamos a entrar en este asunto, pero lo dijo, cualquiera lo puede consultar en YouTube. El Pentágono hizo un estudio en el 2017, la OMS hizo un estudio en 2019. Estoy poniendo 4 o 5 ejemplos. Eso de que no se sabía, bueno, no estábamos preparados, pero no es porque no hubiera multitud de avisos. Entonces uno se plantea cómo es posible, qué incapacidad tenemos o existe para prevenir, para anticiparnos a cosas que sabemos que pueden ocurrir. Yo al principio de la intervención hablaba de la crisis ecológica y lo que sabemos que va a ocurrir. Vamos hacia la catástrofe ecológica, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, todos los científicos. Vamos hacia la catástrofe ecológica si seguimos por el mismo camino que estamos yendo. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pueden ser 20 años, pueden ser 15, pueden ser 40, nadie sabe. Pero vamos hacia ello. Estamos en una situación de, como dicen los
anglosajones de overshooting, ¿no? De extralimitación. Estamos gastando más de lo que tenemos. Por tanto, eso quiere decir que ¿seremos capaces, como no hemos sabido con el caso de la pandemia, de hacer frente a esto? Pues es una pregunta que podemos dejar en el aire, ¿no? ¿Qué hay detrás, por tanto, de la pandemia? También hay muchos ecólogos y estudiosos que han puesto el dedo en la llaga allá y han dicho pues, que fundamentalmente lo que hay detrás es una forma de producir, una forma de consumir, una forma de movilizarnos que es totalmente insostenible por mucha retórica que utilicemos, ¿no? La alteración global de ecosistemas, agriculturas y aviculturas intensivas, fragmentación de hábitats, deforestaciones masivas, turismo globalizado masivo. En fin, lo que hay detrás es una forma de producir, de vivir y de consumir que tiene mucho que ver con lo que antes cité ligado con el capitalismo, ¿no? Por último, ¿qué lecciones podemos sacar de esta pandemia? Algunas así muy generales y casi con esto quizá lo dejaría, para así tenemos tiempo para entrar en el coloquio, el debate. Algunas lecciones. Una tiene que ver con esta última que estaba tocando. No sabemos o no podemos o no sabemos cómo hacerlo, prepararnos ante las emergencias. De forma muy provisional, y aún seguimos ahí, en los países ricos, pues lo que ha ocurrido es una especie de tercermundialización de la sanidad, ¿no? En la cual, como se ha visto sobre todo en la Comunidad de Madrid, pero también en otras, ¿no? Muchos médicos y personas se han visto y trabajadoras y trabajadores han visto en el dilema ético de qué hago, ¿no? Porque no tengo la capacidad de tomar decisiones y no tengo los medios, ¿no? Por tanto, este asunto, y solo la planificación pública puede hacer eso, solo. ¿Qué diríamos si en esta especie de locura ligada con las políticas, digamos, privatizadoras, mercantilizadoras, neoliberales, uno dijera, bueno, sí, mira, como no hay un incendio, no invertamos en servicios de limpieza de los bosques, en tener un equipo de bomberos adecuados? Bueno, pues claro que hay que invertir públicamente. Esta especie de locura ligada a la eficiencia, que parece que si algo no tiene una eficiencia inmediata, no es útil, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo en muchos casos. El ejemplo de los incendios me parece que es muy elocuente, ¿no? Otra lección, la lección de la amnesia o la lección de la ignorancia. Yo creo que hay que contextualizar la pandemia. La pandemia es muy grave, obviamente, ya hemos hecho referencia un poco a ello, pero también hemos de contextualizar las cosas. Pensemos, por ejemplo, algunas realidades. La pandemia de la gripe H1N1 del 2009 mató casi a 500.000 de personas, los que parece que ahora, según los datos oficiales, pueden existir. La gripe de cada año mata cada año entre 250.000 y 500.000 de personas en el mundo. Y parece que eso, pues, por ejemplo, 1,5 millones de infantes, de niñas y niños mueren cada año por enfermedades totalmente prevenibles y evitables como la diarrea. En apenas 5 o 6 meses han muerto de hambre en el planeta quizá 4 o 5 millones de personas. O sea, esto parece que no es noticia. O sea, lo digo no por quitarle gravedad a la pandemia, sino por contextualizar la realidad del mundo en que vivimos, ¿no? Lo que hay detrás, por tanto, de la pandemia, y esa es otra lección que creo que hay que entender, es el hecho, como decía el sociólogo Zygmunt Bauman, decía, somos ya una humanidad, somos una humanidad global, no lo somos en realidad, pero tenemos una situación global en la cual lo que ocurre en un lugar del mundo tiene su transferencia en otra parte del planeta, ¿no? Oíamos la noticia, creo que fue ayer, ¿no? Estos incendios de California ya están llegando, hay rastros que están llegando a las costas españolas, porque todo tiene un recorrido y una difusión muy, muy grande en el planeta, ¿no? En ese sentido hay que entender, como he dicho antes, los desarrollos que tienen que ver con la ecología bajo el capitalismo. Cuarta lección, la lección de la fragilidad y la de la humildad. Yo creo que tenemos un mundo en el cual se pone un acento enormemente grande, también hice referencia un poco antes a ello, a las tecnologías. Parece que somos dioses omnipotentes, que todo lo podemos, que todo lo controlamos, y que vamos hacia un progreso infinito y que vamos a conquistar Marte y Venus y no sé cuántas cosas. Todo esto son delirios, son fantasías
que no son realidad, que no pueden existir. Los cálculos de los físicos y los ecólogos que trabajan en esto nos lo dicen una y otra vez. Hemos de cuidar lo que tenemos, hemos de cuidar la tierra, hemos de cuidarnos a nosotros, hemos de hacer que realmente vayamos hacia un mundo realmente sostenible, no esta retórica de pintar de verde las cosas, ¿no? Y eso está muy relacionado, como ya he dicho antes, con la pandemia. Por tanto, esa vulnerabilidad de cómo somos, de que somos naturaleza, no estamos lejos de la naturaleza, es absolutamente fundamental, ¿no? Decisivo para entenderlo. Y eso requiere un cambio mental, educativo y cultural de enorme profundidad. Y creo que hay que trabajar también por eso, ¿no? Y bueno, y no sé, y por dejarlo en alguna parte, creo que todo eso nos tiene que llevar a un cambio muy profundo, muy radical, que no solo tiene que ver con la sociedad, la ecología, he hecho un poco de mención a ello, sino también con la sanidad pública y con la salud pública. No vamos a poder hacer frente a esta pandemia, a otras pandemias, o al menos no vamos a poder hacer frente adecuadamente si no somos capaces de hacer un cambio muy profundo. Necesitamos un servicio nacional de salud público realmente potente, integrado, donde los servicios sociosanitarios, donde la atención primaria esté en primera línea, la atención comunitaria, todo eso es fundamental, donde la tecnología tenga un peso mucho menor, donde la inversión dé la vuelta de arriba abajo y de abajo arriba. No puede ser invertir enormes cantidades de recursos en farmacia, en tecnología, que es útil a veces y en ocasiones, no digo que no, pero en salud pública tenemos una evidencia clarísima de que son los sistemas basados en la atención primaria y los servicios sociales que hoy día están pues, infrafinanciados, mercantilizados, precarizados, ¿no? En un sistema que es hospitalocéntrico, medicalizado y biotecnologizado, pues que no es el modelo de salud que queremos, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace todo esto? Pues creo que podemos quizá en el coloquio entrar en ello, quizá, al menos dar, quizá sugerir alguna pista, pero una pista, desde luego, tiene que ver con la democracia, ¿no? Con eso que he dicho al principio, que hoy día también está en riesgo. Y que no es ajeno a todo lo que he contado, con ese crecimiento de los neofascismos que estamos asistiendo en todas partes del mundo, ¿no? Estamos como, da la impresión de que estamos como un poco en el principio de un final de era, ¿no? Y va a ser crítico, creo que va a ser crítico en estos próximos años qué rumbo va a tomar pues la sociedad y desde luego también nosotros y nosotras.